Antonio, vale, bien, muy bien. Venga, vale. Sí, buenos días. Sí. Hola, buenos días. Bueno, trataremos de empezar. Voy a hacer una pequeña introducción como entrar en materia, puesto que ya estamos en Brunete, estamos en Brunete, y sobre todo yo lo tengo referenciado el tema de la caza desde el año 1200 y pico. Entonces, vamos a ir muy rápido. Voy a ir muy rápido yo en esta pequeña introducción. Un rey medieval español de película, Alfonso XI, rey de Castilla y León, nace en 1311 en Salamanca y muere luchando en Algeciras contra los moros, pero muere por la peste en 1350. En sus 39 años de muy agitada vida, entre muchísimas obras, nos dejó el libro de Montería del rey Alfonso XI. Fue escrito en parte por él mismo y por un escribiente llamado Gonzalo Argote de Molina. Entonces, eso fue en 1340 a 1350. Como su nombre indica, es la caza. Anota las experiencias de caza en España y entre ellas nuestra zona. Describe los ojeos, que lo llamaban entonces vocerías. Se cazaban osos y jabalís y les esperaban en armadas, que son tollos, o sea, ojeo, ojear y tollos, vocerías y armadas. Y lo sitúa entre Valdemorillo y el camino que lleva a Illescas. Consideramos que es en la zona de Brunete. Además, nos nombran a Balagamella, Quijorna, Casa del Pacho, Hoyo de la Plata, El Salobral, Arroyo de la Torrecilla, Monte de la Morena, La Cepilla, Pozuelo, La Dehesa, de Perales. Esos nombres son familiares entre el campo, aquí en la zona desde Quijorna, desde la Encrucijada hasta Brunete, hasta el río Guadarrama. Solo resaltar que de su descendencia se configura la Casa de Trastamara, que será la que influirá en Brunete hasta final del siglo XV con Enrique IV e Isabel la Católica. Alfonso XI tuvo un hijo con su esposa, María de Portugal, pero su amante, Leonor de Guzmán, le dio 10 hijos, 9 varones y una mujer. Cuando él murió, fue decapitada por orden de la reina que vivía. En toda esta historia se inspiró el músico italiano Gaetano Donizetti en el siglo XIX para su ópera La Favorita. Un descendiente del rey Alfonso, Enrique IV, mal llamado el Impotente, fue otro gran cazador que organizaba juergas y cacerías por la zona, por aquí, por estas zonas, entre lo que es las Asperillas hasta aquí, toda la zona desde la vertiente del Perales hasta el Guadarrama, todo eso, y la Villanueva de la Cañada, todo eso lo pateaba este rey Enrique IV, que era este. Siempre hacía fiestas y le gustaba. Quiero decir que nuestra zona de siempre ha sido atracción para reyes, nobles, jefes de Estado, ministros y demás gente del poder. Esta zona será por la caza. Bueno, pues nada, dicha esta introducción de Antonio, que se remonta nada menos a contarnos que en el 1300 ya se cazaba en Brunete, pues yo deciros que en primer lugar daros las gracias por vuestra asistencia a esta charla sobre la caza en Brunete. Hace unas semanas, más bien hace unos meses, porque esto lo hemos suspendido 3 veces por el COVID, hoy gracias a Dios estamos aquí, Antonio me preguntó si me atrevía a dar una charla sobre la caza en Brunete. Yo le dije que sí sin pensarlo, pues es un tema que me apasiona. También pensé que sería interesante hacer una reflexión, además de una celebración por mi 50 aniversario como cazador, porque este año hace 50 que empecé a cazar en mi pueblo, Brunete. Y esta cifra tan redonda ha hecho que me decidiera a contaros mis vivencias sobre la caza. En octubre del 71, cuando cumplí 18 años, mi padre me compró mi primera escopeta y desde entonces empecé a cazar. Tengo que decir que yo no sería cazador si no fuera por mi padre,
Él me enseñó desde muy pequeño a amar con pasión este arte tan denostado en este momento. Él, como nadie, amaba la caza, y qué afición no tendría, que hacía su jornada laboral, que como sabéis era panadero, y trabajaba por la noche, y después se iba todo el día de caza. Porque antes no era como ahora, que vamos un ratito, sino que antes se salía de caza cuando amanecía y se volvía cuando se hacía de noche. Recuerdo, por ejemplo, que para irse de caza temprano el primer día de la temporada no se acostaba, es decir, empezaba a hacer el pan a las 12 de la noche para terminar a las 8 de la mañana y empezar la cacería cuando comenzaba a amanecer y andar todo el día hasta que se hacía de noche. Eso era afición a la caza. Yo, siendo muy pequeño, me gustaba esperarle ya de noche a que volviese de caza a mi casa para ver qué traía con su amigo Mirín Cabrera. Y era para mí una ilusión enorme contar las piezas que traían en su morral y que repartían como buenos amigos. Con una salvedad, y era que Mirín se llevaba siempre las liebres y mi padre los conejos, porque, según decía Mirín, las liebres le gustaban más a Rosa y a los chicos, y a mi madre las liebres no las quería ni ver. Anteriormente, ¿cómo se vivía en Brunete la posguerra? Pues había penuria. Entonces, como sabéis, en el año 40, en Brunete estaba en construcción. Mis padres con mis abuelos volvieron de Navalcarnedo, donde habían pasado toda la guerra, se instalaron en una casa de las pocas que quedaron medio derruidas después de la guerra, a la altura de lo que hoy es la farmacia de la calle Real, el bloque que construyó Vidal por el año 78-80. Ahí estaba su casa. No tenía nada que hacer, puesto que todavía no estaba acabada la panadería. El pueblo lo inauguraron en el año 46, aunque antes ya funcionaba la panadería. Mis abuelos tenían vacas de leche y mi padre iba todos los días al campo a darles de comer, según me decía él con su amigo Cele Gamella, que le acompañaba solo por compartir el chusco de pan que llevaban de comida. La comida consistía en ordeñar una vaca y mojar el chusco en la leche. Esa era la comida que hacían los dos. Os he dicho que era el año 40, el año del hambre. Pero el hambre agudiza el ingenio y él se buscó un fusil de los que había a miles tirados en el campo después de la guerra y aprovechaba que al estar todo el día en el campo para cazar, cada día llevaba alguna pieza a su casa, ya que al no haberse cazado durante la guerra había mucha caza en Brunete. Pensaréis que matar un conejo o una liebre con una bala de fusil es casi una misión imposible, y es verdad. Pero él le quitaba el balín de la bala, metía unos perdigones que él no sé cómo conseguía, los apretaba con un cartón y con eso ya tenía un cartucho listo para disparar a los conejos y las liebres, que, como he dicho, en aquellos años había muchos. Así todos los días, además de dar de comer a las vacas, traía comida para su casa. El fusil le duró hasta el 20 de noviembre del año 45. Ese día mi padre estaba cazando al lado de la carretera del Olivar con su amigo Cele y pasaron unos falangistas camino del Valle de los Caídos. Pararon su coche porque le vieron con el fusil y le dijeron: ¿qué haces con eso, chaval? Él le respondió: pues estoy cazando. Ellos le dijeron: no puedes estar con un fusil, chaval, no lo tienes que dar. Y él, que era un chico, pues se lo entregó. Quiero decir, en aquellos años de hambre, la caza en Brunete fue un salvavidas sin ningún género de dudas para los primeros moradores del pueblo. Os voy a contar una anécdota sobre lo que eran aquellos años de hambre en Brunete. Me la contó su amigo de infancia, Celedonio Gamella. Como muchos sabéis, él fue encargado de obra y tuve mucha amistad con él. Me contó que en casa de su madre había una alacena de esas que había antes en las cocinas. Cada día retiraba la alambrera y le quitaba a su madre 4 o 5 garbanzos para que así su madre no se diera cuenta de que el cazo de los garbanzos bajaba. Con los que juntaba a lo largo de la semana, el domingo se iba al campo, hacía una lumbre en un cacillo que tenía para ello y se hacía un cocido. El cocido consistía en cocer con agua y sal los 40 o 50 garbanzos que había conseguido durante toda la semana.
El domingo era su día favorito porque se comía un cocido él solo. Dice el refrán que las alegrías duran poco en la casa del pobre, y un día que estaba metiendo la mano en la alacena, su madre, que ya se había dado cuenta de que el cazo de los garbanzos bajaba más de lo normal, le pilló con las manos en la masa, no, sino con las manos en los garbanzos. Le dio una soberana paliza y esos cocidos de los domingos se le acabaron para siempre. Quiero deciros con esto que en aquellos de hambre y penurias en Brunete como en el resto de España la gente lo pasó mal y que la caza significó mucho para aquellas 10 o 12 familias que volvieron a vivir a Brunete mientras se reconstruía el pueblo. A la gente de entonces le gustaba la caza de la liebre con galgos, algo que a mí personalmente me apasiona, aunque por falta de tiempo nunca he podido practicar, ya que si tener 10 o 12 perros para los conejos es una tarea ardua, el criar galgos para correr las liebres ya me parece demasiado. Pero una carrera de galgos con una buena liebre es un espectáculo único y de las cosas más bonitas que se pueden ver en el campo. Recuerdo que había mucha afición a los galgos en Brunete cuando yo era pequeño. El tío Gregorio el Bueno, o Germán el de Esteban, el Goro, el tío Marino el Chopo, el tío Pantorrillas, que me decía: cuando uno va todo el día a liebres no es hombre el día siguiente. Y lo decía porque se pasaban todo el día andando para a lo mejor traer una liebre y repartirla para 3, y así llevarse un trozo cada uno. Fijaros cómo andaba la cosa en aquellos años. Más recientemente recordar a Miguel Pérez y Aquilino González como 2 enamorados de los galgos en todas sus facetas. Recuerdo también que cuando en Brunete había pocas liebres, La Pellejera, que es una finca que está aquí al lado en Brunete, pues tenía un encargado que se llamaba, y un administrador que se llamaba Andrés el de La Pellejera, le decíamos, y dejaba cazar un día para tener liebres para el ramo de San Sebastián. Organizaban una cacería unos días antes y las liebres que se cazaban los amantes de los galgos no las repartían entre ellos, sino que se rifaban en la subasta que se hacía del ramo el día de San Sebastián. Los que iban a La Pellejera a cazar pasaban un día estupendo por la cantidad de caza que allí había, y las 15 o 20 liebres y otros tantos conejos que cazaban se rifaban en el ramo, con gran aceptación de los forasteros que ese día venían a la fiesta de San Sebastián. En aquellas fechas había muy pocas liebres en Brunete, porque los labradores iban a arar todos los días con los galgos, y raro era el día que no traían comida para casa. Después, unos años posteriores, ya en la década de los 80, se recuperaron mucho las liebres y se mataban verdaderas cantidades, pero ya con la escopeta. Puedo dar fe de ello porque mi tío Gregorio Lucero las compraba a los cazadores para después venderlas a un mayorista que las vendía a su vez en los mercados de Madrid. Hubo un año que el primer día de caza llegó a recoger más de 1.100 liebres, que las pagaba 600 pesetas. Había gente que se sacaba un buen jornal, matando muchas liebres porque se mataban muchas. En las siguientes cacerías se mataban menos, pero al final de la temporada se pasaba de las 5.000 liebres con holgura. Mi padre, mi hermano Carlos y yo, un año, el primer día de caza, matamos 53 liebres y un conejo. Cuando las tenía en 2 habitaciones, todas en el suelo, era un espectáculo verlas. Pero mi tío Gregorio, cuando el comprador se retrasaba, y porque no venía por ellas, se ponía de los nervios y me decía: a ver qué hago yo con 1.000 liebres que ya he pagado, si este hombre no viene a por ellas me arruino. Al final el comprador siempre venía a por las liebres, le daba su pequeña comisión y se llevaba las liebres a Madrid, donde se vendían en los puestos de caza que había en todos los mercados. Ahora no se matan 30 liebres en Brunete, entre los galgos que tienen unas zonas reservadas para que corran los sábados y otras zonas que sí se pueden cazar con escopeta. Yo quisiera proponer desde aquí hoy que no se pudieran cazar las liebres con escopeta en todo el término municipal de Brunete, ya que están claramente en peligro de extinción. Como os podéis imaginar, aunque ahora muy pocos cazadores tiran a una liebre con la escopeta, desde aquí, repito, quisiera proponer no cazarlas con escopeta, ya que lo bonito de las liebres es verlas correr con los galgos.
La caza de perdices en Ojeo. Al final de la década de los 40 fue cuando se empezó a recuperar la economía en España y las personas que tenían dinero ya se permitían ciertas aficiones. Brunete y su zona de influencia fueron objeto de interés cinegético y se empezó a arrendar como coto de caza para perdices. El interés de la caza era la perdiz en Ojeo. Inicialmente, Brunete lo contrató un señor llamado Guillermo Guaredes, que al parecer representaba un grupo de cazadores a los que se les conocía como los portugueses. La fama del coto excepcional llegó de la mano de don Juan Mar, ahí le vemos en la foto, que arrendó el coto en 1952, que a su vez le hacía la competencia a José Luis Aznar, que también le tenemos ahí en la foto, que era dueño de la finca La Cepilla, creando una seria rivalidad entre ellos. Aunque La Cepilla pertenece a Quijorna, siempre ha tenido trabajadores de Brunete y muchísima relación desde los tiempos que fue de don Luis Bahía, el cual se arruinó, pasando la propiedad a Tomás Berruete, el cual invitaba a cazar al rey Alfonso XIII, que ahí le vemos en una foto que tenemos, que hemos recuperado de aquí, del libro que es un libro, dos libros excepcionales que me han regalado mis hijos, a los cuales no me ha podido hacer más ilusión el regalo que me hicieron en mi cumpleaños, que son 100 años de perdiz en Ojeo en España, que lo escribe Ricardo Meden y de lo cual hemos sacado muchos datos y muchas fotografías como esa, en la que está el rey, que es de noviembre del 29 en La Cepilla, donde está su majestad el rey, el conde de Maceda, el marqués de Villabrigna, el marqués de Portalgo, el conde de Villares, el conde de Turrubia, el conde de Velayos, el conde de Villada, Joaquín Tesada del Cardenal y Tomás de Berruete, que era el dueño en aquel momento de La Cepilla. Se mataron al final 826 perdices y 56 libres, lo cual va a ser el año 29, pues es una cifra extraordinaria. Bueno, después de esto, después de la foto del rey Alfonso XIII, la rivalidad era tener suficiente caza con el fin de evitar al jefe del Estado, Franco, y congraciarse con él. Vemos un estadillo del 48, en el que ya ahí es la primera fecha que tenemos de que Franco va a cazar a La Cepilla, y vemos la terna de cazadores, en los que pues ya está ahí don Camilo Alfonso Vega, el conde Teba, el marqués, bueno, pues unos cuantos. A Brunete todavía no vino, porque ya digo que hasta el 52 no tuvo el coto don Juan Mar. El coto de Brunete adquirió verdadera importancia al convertirse en uno de los 3 mejores cotos de España. Digo esto porque el número de perdices que se cazaban en Brunete estaba alrededor de las 6.000 al año. El coto lo tenía arrendado don Juan Mar, el de la Banca Mar, y lo tuvo hasta el año 65. Franco vino como invitado a cazar perdices a Brunete todos los años, al menos una vez. Podría contaros multitud de anécdotas de esos años, porque mi padre me las contaba a mí. En aquellos años a la perdiz se la cuidaba, bueno, más bien se la mimaba para que criara y se reprodujera con total garantía. Había 5 guardas a caballo, todo el día vigilando el campo. El guarda mayor, que se llamaba Eusebio, vivía en Quijorna y venía a caballo todos los días por la zona de Loquedal, y eso era vigilar todo el día, nada de perros sueltos por el campo como ahora, en fin, lo que se dice vigilar. Ellos eran los encargados de que no faltase agua en los bebederos y echarles comida cuando escaseaba en el campo. El sueldo que tenían era pequeño, pero cobraban por matar alimañas, que eran zorros, culebras, urracas y demás bichos que entorpecían la cría de las perdices. Para demostrarlo, llevaban la cola del zorro, las patas de las urracas y las cabezas de las culebras, y con eso conseguían un poco más de sueldo. Recuerdo a Narciso, a Doro, a Resti, a Julián, a Jesús Guindilla. Entonces en Brunete se sembraban muchas algarrobas. Esa planta les gusta mucho a las perdices para hacer sus nidos. Los guardas, antes de segar las algarrobas, recorrían la tierra que iban a segar los segadores. Cuando descubrían un nido, lo rodeaban y dejaban ese espacio sin segar. Así la perdiz podía sacar los polluelos adelante. También había muchas viñas y ahí la perdiz saca su nido de maravilla. Por eso se conseguía esa cantidad de perdices que ahora nos parece un sueño.
Solo se cazaban 3 días. El primero siempre se pasaba de las 2.500, el segundo unas 2.000 y el tercero alrededor de 1.500. Eso nos da esa cifra mágica de más de 6.000 perdices al año. Por eso digo que esas cifras nos parecen de ensueño, porque este año, por daros una cifra, no se han matado 80 perdices en el término de Brunete. Volviendo a las cacerías de la década de los 50 o 60, cuando venía Franco a cazar a Brunete era todo un acontecimiento, sobre todo por la repercusión económica que significaba para el pueblo y para sus gentes. Empezaba así. Víctor el alguacil daba un pregón que decía: se hace saber que el que quiera apuntarse al ojeo del sábado, que vaya a casa de Doro de 7 a 8 de la tarde. Había verdaderas colas con gente que iban 2 horas antes de que abriera la casa del guarda de Doro para apuntarse al ojeo. Llevaban alrededor de 90 ojeadores y unos 30 secretarios. Como había más gente dispuesta a ir que los que apuntaban, los que no entraban en una cacería quedaban apuntados para la siguiente, de tal forma que se garantizaba de que todos pudieran ir al ojeo. Se pagaban 90 pesetas al ojeador por una jornada completa, que era espantar a las perdices para llevarlas a los puestos donde estaban las escopetas. A los secretarios les pagaban 50 pesetas, pero el señorito les daba aparte una propina de otras 50 pesetas, con lo cual los secretarios y cargadores cobraban más que los ojeadores, y además les daban una bolsa, que luego hablaremos de su contenido. Había mucha gente que prefería ir de ojeador, aunque cobrara menos, porque algunos con el palo eran muy buenos, y además del sueldo, las 90 pesetas, se traían a casa alguna liebre en el morral. Quiero recordar aquí a Gerardo Relva, ya fallecido, porque rara era la cacería en la que no se traía un par de liebres para su casa. Pero no solo, aunque parezca poco dinero, las 90 pesetas de entonces significaban mucho en la economía de aquella gente, de ahí las peleas por llegar primero a apuntarse a los ojeos. Pero no solo repercutía en la economía de los ojeadores, sino que a los secretarios y cargadores, más los choferes y las cortas de Franco, se les entregaba una bolsa, porque así se llamaba, que las hacía casa campa. La bolsa contenía, os lo voy a decir porque nos hemos comido muchas en mi casa, una barra de pan, una tortilla francesa, un filete empanado y una rodaja de merluza rebozada, además de una naranja para el postre, una botella pequeña de vino, un puro y una botellita pequeña de coñac. Recuerdo cómo mi padre traía la bolsa a casa después de la cacería, él no se lo comía para compartirla con nosotros y disfrutar de semejante manjar como si fuera la mejor cena del mundo. Mi padre siempre iba de secretario con López Bravo, que entonces era ministro de Industria. Ahí le tenéis a López Bravo, que luego sabéis que murió en un accidente de avión. No solo Casa Campa se beneficiaba de las cacerías, sino que los bares, la noche antes de la cacería, se ponían a reventar. Esa noche dormían en Brunete alrededor de 90 guardias civiles. Venían de escolta para el trayecto del Pardo hasta Brunete. Recuerdo entrar en el bar de Fidel y ver una nube de humo de los puros y cigarrillos que apenas dejaba ver a la gente jugar al billar y al mus con los parroquianos, es decir, los guardias civiles jugaban con los vecinos. Eso traía para los bares una economía, además del alquiler de los camiones de Gaspar Gavilanes y Porfirio Falagán para trasladar a los ojeadores de un ojeo a otro. Ahí tenemos a Porfi con su camión en el que llevaba a los ojeadores de un ojeo a otro. Preguntaréis, ¿dónde dormían esos guardias? Pues esa noche los guardias civiles dormían en las casas de los vecinos. Víctor el alguacil era el encargado de repartirlos por las casas, iba a tu casa unos días antes y te decía, ¿te ha tocado guardia? Y la gente pues no decía nada. Sabían que tenían que facilitarle una cama, porque la comida era por cuenta de la organización, que eran esas bolsas que preparaba Casa Campa. Lo normal era un guardia por casa, aunque en algunos casos, como me contó mi amigo Luciano Gómez el otro día, que en su casa le tocaban 2 muchas veces, porque uno dormía en la cama de mi abuela y yo tenía que dormir en el sofá para que el guardia durmiera en mi cama.
Ahora esas cosas nos asombran y nos hacen gracia, pero entonces la gente de Brunete lo llevaba bien, menos cuando Franco iba a cazar a la Cepilla, que como sabéis es una finca de aquí al lado, pero que pertenece a Quijorna. Entonces a la gente ya no le gustaba tanto ni le hacía tanta gracia y decía: ¿no va Franco a cazar a Quijorna? Pues podían ir los guardias a dormir a Quijorna. Pero lo que en realidad le molestaba es que los ojeadores eran de Quijorna y la gente de Brunete no participaba en la cacería. Os contaré una anécdota de una noche previa a la cacería que dormían los guardias en Brunete y robaron 12 gallinas en el patio de Juan el Taxista. A la mañana siguiente fue la rechufla, pues la gente decía: ¿de qué nos sirve tener 90 guardias durmiendo en Brunete si nos roban? Perdonad. Si nos roban como si no hubiera ninguno. Está claro que los ladrones, cuando vinieron a robar las gallinas a casa de Juan, no sabían que en Brunete había 90 guardias civiles durmiendo y que al día siguiente venía Franco de cacería. El día de cacería, Franco lo recibían las fuerzas vivas del pueblo, que eran el cura, el alcalde, el secretario y el cabo de la Guardia Civil, en el cruce de lo que hoy es el Ventorro. Él les preguntaba: ¿qué tal? ¿Cómo está el pueblo? ¿Necesitan algo? Y ellos siempre le decían lo mismo: no, por aquí todo bien, su excelencia, este año han criado bien, verá cómo hay muchas perdices. Y Franco respondía como buen gallego: bueno, ya veremos. Tengo que decir que tengo otra versión de este saludo, y era que unos días antes de la cacería el gobernador civil llamaba al alcalde de turno a su despacho y le decía: Franco va a cazar el sábado a Brunete, no quiero historias ni que le deis la lata con monsergas ni que le pidáis cosas, va a divertirse. Y entonces el alcalde, como le pedía el gobernador de turno eso, pues no le pedía, porque aquí se criticaba y se hablaba de que entre la gente pues no le hubieran pedido una fábrica, porque había otros pueblos como Villaviciosa o Alcorcón que despegaban y que hacían fábricas, y Brunete pues seguíamos los mismos con las mismas. Pero es verdad que probablemente también esa versión de que hay de que el gobernador le llamaba al alcalde pues fuera real, y que el alcalde pues le saludaba, le daban la mano, estaban con él unos minutos, pero que no le pedían nada. El saludo duraba 5 minutos y la cacería estaba lista para comenzar. Cuando Franco llegaba al puesto, todo estaba preparado para comenzar el primer ojeo. Los sejadores en su sitio, los guardas con sus caballos que iban marcando el ritmo de los sejadores. Hay una foto en la que ya están ahí andando hacia los tollos. Tengo que decir que los guardas eran los encargados de ordenar la marcha del ojeo. Si entraban muchas perdices, mandaban parar a los ojeadores para que no entraran tantas y diera tiempo a la línea de escopetas a disparar con un cierto sosiego. Otras veces mandaban a apretar para que las perdices no se volvieran y llegaran a la línea de puestos. Por lo tanto, los guardas con los caballos eran vitales para el buen funcionamiento del ojeo. Como sabéis, la línea de escopetas la formaban 12, aunque en algunos casos se llegaba a 14, pero lo normal eran las líneas de 12 puestos, que van por ese orden, del 1 hasta el 12. Siendo las puntas el 1 y el 12 los peores puestos para que entren perdices, y siendo el 5, el 6 y el 7 los mejores puestos por estar en el centro. Aunque no siempre fuera así, porque las perdices no están amaestradas y hay diversos factores como el viento, la manera de apretar los ojeadores, etcétera, la colocación de los puestos, que hace que las perdices vayan más a un sitio que a otro, aunque lo normal es que los del centro sean los mejores puestos. Dicho esto, antes de empezar la cacería se sorteaban los puestos. Franco era el único que no sorteaba. Le ofrecían siempre el puesto mejor que creían los guardas para que entraran más perdices, aunque no siempre fuera así. Puedo contaros una anécdota que me ha contado mi amigo Aquilino González, en la que un día en el ojeo de Pacho, del que tenemos una foto, pues Franco acabó muy disgustado porque le entraron pocas perdices, además muy altas, y entonces mató pocas. Entonces hizo llamar al guarda mayor. El guarda mayor llegó un poco azarado, nervioso, porque le había llamado su excelencia, y Franco le dijo: este puesto está aquí muy mal colocado, está muy limpio y las perdices no entran porque me ven. Y le dijo al guarda: ¿qué haré usted si ve un toro en el campo?
El guarda, entre nervioso y azarao, le respondió, pues subirme a un árbol o esconderme en una maleza. A lo que el caudillo le respondió: eso mismo hacen las perdices, porque llegan asustadas de las voces de los ojeadores y de los tiros de las escopetas, y al estar tan limpio el puesto, por aquí no entran. Quiero decir con esto que aunque intentaran darle el mejor puesto del ojeo, no siempre se conseguía, aunque también tengo que decir que era un gran tirador y que mataba muchas piezas, teniendo el récord en el ojeo del Oquedal en 273 perdices en un solo ojeo. También es verdad que Franco no llevaba, como todos los demás invitados, cargador y secretario de Brunete, sino que él traía 2 guardias civiles que hacían las veces de cargador y secretario. Y claro, cuando los 2 guardias civiles salían del puesto a recoger las perdices, pues recogían las que mataba su jefe más las de los vecinos de al lado. Aunque repito que era muy buen tirador porque estaba muchos días practicando el deporte de la caza. Aquí, en este libro, cuenta las cacerías que iba y rara la semana que no iba 2 o 3 días de cacería. Entonces, claro, tenía una experiencia bárbara tirando. Aunque nunca llegara a matar las del Conde Teba, que en aquellos años, en aquellos momentos, era la escopeta mejor de España, teniendo el récord de matar en un solo ojeo, esto me lo ha contado mi amigo José Antonio, que está por ahí, 553 perdices en el ojeo del Cabañón. Ahí tenemos una foto del Conde Teba, que dice que lo difícil es matar 2 cuando viene la barra por delante, coger otra escopeta y matar 2 cuando han pasado. Eso lo hacía el Conde Teba y algunos tiradores más, pero no mucha gente. La rivalidad entre Brunete y la Cepilla era grande y era verdadera obsesión de la Cepilla matar más perdices que en Brunete en un solo día, de tal manera que en la Cepilla invitaban a las mejores escopetas de España, en las que siempre estaba el caudillo, el Conde Teba, y si veían que iba a hacer mal día o viento, suspendían la cacería, porque su obsesión era matar más perdices que en Brunete. Ahí tenemos fotos de la Cepilla con las perdices colocadas, donde vuelvo a decir que la rivalidad entre Brunete y la Cepilla era grande, y era verdadera obsesión de la Cepilla perder más perdices que en Brunete. Para matar muchas perdices en un día de caza, dice Roberto de Meden en su libro 100 años de cacerías de ojeo en España, tienen que darse 2 circunstancias. La primera, que vuelen muchos pájaros, es decir, muchas perdices. Y la segunda, que la línea de escopeta sea muy buena. Si una de estas 2 circunstancias falla, la cacería no es de éxito. Y eso era lo que la Cepilla se esperaban conseguir. Que hubiera muchas perdices, se encargaba la finca, y de llevar a las mejores escopetas de España también, en esa pugna que tenían por matar más perdices que en Brunete. Os voy a dar una cifra, que es el 24 de octubre de 1954, se batieron todos los récords al alcanzar la cifra de 3.267 perdices en una cacería de ojeo en España. Estas nunca se habían matado en Brunete. En otras 2 ocasiones, en fincas particulares, se pasaron de las 5.000 perdices en un solo día de caza, siendo en la encomienda de Mudela y Casarrubios del Monte donde se batieron esos récords de tantas perdices abatidas en España. Aquí se mataban menos, pero también es verdad que don Juan Mar traía invitados que eran ministros, como López Bravo, otros que también eran ministros y que no eran tan buenos tiradores como los que llevaba la Cepilla a Brunete. Por eso la Cepilla mataba más perdices, porque se preocupaba más de que hubiera mucha línea de buenos tiradores en la cacería. Mientras estuvieron en el Coto de los Mas, vino el príncipe Juan Carlos en al menos 2 ocasiones a cazar a Brunete. Ahí le tenemos con Miguel el alcalde, que se le ve en la foto detrás, saludando a los guardas, y bueno, pues luego cuando fue dueño del coto don Jaime Urquijo, vino al menos una vez ya siendo rey. Don Juan Mar tuvo el coto de Brunete desde el 52 hasta el 68, donde durante todos esos años vino Franco a cazar a Brunete. Os contaré una anécdota del 23 de noviembre del 63, en el que asesinan a Kennedy y se suspende la cacería.
Mi padre, como sabéis, era el panadero y hacía el pan para las cacerías, para esas bolsas que se daban. Y Jaime Martino, que era el encargado de don Juan Mar para organizar la cacería, le metió una nota por debajo de la puerta de mi casa para que cuando se levantara a hacer el pan la viera, que decía la nota: Pepe, no hagas el pan para la cacería porque han asesinado a Kennedy y la cacería se ha suspendido. Eso fue el viernes 23 de noviembre del 63. La cacería era el sábado 24 de noviembre. La cacería se celebró 2 sábados después. Desde el 68, que lo de don Juan Mar, hasta el 78, que lo tiene don Jaime Urquijo, pero desde que lo adquirió don Jaime Urquijo, que ahí le tenemos en la foto, que como sabéis era banquero, el coto perdió importancia, tanto en la clase social que venía a las cacerías como las cantidades de perdices que se abatían, bajando de las 6.000 de media al año a 4.500 o 5.000, que no está nada mal, en los siguientes años. A partir del 78, el coto de Brunete fue arrendado a don Luis Joaquín Garrigues, hijo del dueño de la finca La Pellejera, don Luis Joaquín Garrigues, primo de los Garrigues Walker, famosos juristas a nivel internacional. Luis Joaquín llevó muy bien el coto y con buena sintonía con el pueblo de Brunete hasta enero del 87, en el que hace una propuesta a la Cámara, en la que tengo aquí la carta que escribe a la Cámara, en la que pide que se le rebaje a la mitad lo que paga por hectárea, que entonces eran 1.500 pesetas, por culpa de una tormenta que se produce la noche del 25 de julio del 86, en la que cayó tal cantidad de granizo que reduce a la mitad la población de perdices. Esa tormenta, que fue horrorosa, pilló muchos pollos todavía pequeños, que no los pilló bien refugiados, y mató a la mitad prácticamente de la población. Entonces Luis Joaquín lo que pedía es que se rebajara, puesto que ese año mató la mitad de perdices, mató unas 1.500 al año, y pidió que se le rebajara a la mitad el precio del coto. Hubo un tira de afloja con la Cámara, porque la Cámara no quería bajarlo, y él amenazaba con dejar el coto si no le bajaban. Se llegó a un acuerdo, de tal manera que la cosa ya no fue bien, pues el coto no se recuperó y Luis Joaquín dejó el coto en enero del 90. Se vuelve a arrendar, esta vez a una sociedad de cazadores vascos, que estos sí que claramente destrozaron el coto de Brunete. Se acabó el glamour de aquellos años en que nos visitaba el caudillo, se acabaron las cacerías con ojeadores, se acabaron los 3 guardas, solo quedó uno, se dieron más días de caza, pues ellos solo cazaban en mano, y esa forma de cazar las perdices acaba con ellas, pues es una forma de cazar más fácil que en ojeo. En fin, que esta sociedad de cazadores vascos solo duró 4 años, hasta el 94. Después de muchas conversaciones con la Cámara Agraria y viendo que el coto de Brunete podía quedarse libre, fundamos la Sociedad de Cazadores Los Morales, que es la que en estos momentos es la propietaria del coto de caza de Brunete. Tengo que decir que para la mayoría de los 50 socios fundadores de aquella sociedad, la experiencia y los momentos vividos en aquellas cacerías serán inolvidables para todos nosotros. El buen ambiente que reinaba, el compañerismo, la buena sintonía, la ilusión que todos poníamos para que las cacerías salieran bien, nos hacen recordar con nostalgia aquellos años vividos por los que amamos la caza. El levantarse a las 8 de la mañana y tomarse un café en la plaza de nuestro pueblo con nuestros amigos para compartir una jornada de caza, matando perdices en los mismos ojeos donde años antes habían estado cazando altas personalidades del Estado, era algo que antes ni siquiera hubiéramos podido soñar. El primer presidente de la sociedad fue Mario Gamella, que lo hizo muy bien, justo reconocerlo. El secretario fue Vicente Calderón, y encargado de poner en marcha la sociedad. Y deciros que nosotros, los socios, éramos los encargados de vigilar por las noches, los fines de semana, el coto. Recorríamos los caminos en busca de furtivos que vinieran a quitarnos las perdices, porque sabíamos que nos las quitaban. También éramos los encargados de tener los bebedores llenos de agua en el verano, echarles trigo cuando faltaba comida en invierno, en fin, cuidar el coto como si fuera nuestro, porque era nuestro coto, y sentirnos como señores, porque éramos los señores cuando salíamos a cazar un domingo por la mañana. Bueno,
Lo de señores era una ilusión, porque al no llevar ojeadores, porque nosotros no podíamos permitirnos ojeadores, nosotros éramos los encargados de ojear, de tal manera que 12 tiraban en los puestos y los otros 38 restantes hacían de ojeadores, de tal forma que en un ojeo hacíamos de señor y en los otros 3 restantes de ojeador. Difícil es descubrir por nosotros mismos que matar una perdiz en ojeo es mucho más difícil de lo que pensábamos. Yo, por ejemplo, el primer año de cacería en ojeo no fui capaz de matar una sola perdiz. No me duele decirlo porque tengo todavía un recuerdo de una perdiz en una jaula que me regalaron en una cena que hacíamos en Costimar con las mujeres celebrando el final de temporada. Luego sí, le coges el tranquillo y matas más perdices, pero los primeros años muy pocos tiradores de brunete matábamos perdices porque nos faltaba práctica. Vuelvo a repetir que fueron unos años en los que disfrutamos mucho en esas cacerías de perdiz en nuestro pueblo. Empezamos pagando 75.000 pesetas, los que estábamos empadronados en brunete, y 125.000 los que no estaban, para llegar a los 50 socios que queríamos tener como mínimo para pagar a la Cámara Agraria, más los gastos del guarda, los extras que siempre surgían, como los puestos, las pantallas, una carpa de lona que tuvimos que comprar para hacer las comidas, que preparaba el restaurante El Ventorro y que tomábamos en el campo hasta hacerse bien de noche. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de las perdices, cómo va bajando el número año tras año y llegar hasta esta situación en la que estamos hoy, en la que prácticamente están en peligro de extinción. Yo quisiera hacer desde aquí un llamamiento o un ruego, y era que deberíamos de dejar de cazar las perdices, puesto que están en peligro de extinción, y dejarlas de cazar por lo menos unos años a ver si se recuperan. Hay gente que me dice que no se recuperarían de ninguna forma. Ahora voy a decir por qué creo que hemos llegado a esta situación, pero bueno, si queréis vemos el estadillo ese en el que, por ejemplo, en el 95 pues se mataban 780, luego en el 96 850, en el 97 1080, en el 98 fue un año bueno 1400, en el 99 1400, en el 2000 1200, pero luego ya en los años siguientes, que hay pues por ejemplo en el 2005 ya tengo 840, en el 2006 400, y en el 2009 183, es decir, que han ido claramente a menos. Si os fijáis, a medida que van subiendo los zorros, que en el año 95 solo se mataban 5 y en el año 2004 pues se han matado 68, van subiendo los zorros y bajando las perdices. Se ve claramente en estos gráficos, que estos los he sacado de la cámara, que los tenía allí guardados Gonzalo, que era el secretario anterior, y bueno, pues hemos llegado a esta situación en la que claramente yo digo que ¿por qué hemos llegado a esta situación? Pues yo claramente distinguiría 3 factores. Primero, el aumento significativo de las alimañas. Segundo, la forma de labrar la tierra que tienen los agricultores actualmente. Y tercero, la presión a la que se somete al campo por parte de mucha gente que lleva a los perros sueltos, incluso en época de vega. Soluciones a estas 3 situaciones, que son claramente culpables a mi juicio de llegar a este punto, pues las soluciones son difíciles, como os podéis imaginar. Mientras tengamos los políticos que tenemos, que piensan que los zorros, las águilas, los meloncillos, las urracas son más importantes que las perdices y los conejos y la economía y riqueza que genera la caza, pues es difícil de arreglar. La segunda, que es la forma de labrar la tierra que tienen los agricultores de nuestro pueblo, a mi entender, tiene más fácil solución, y es que tengan voluntad para cambiar el sistema que ahora tienen de sembrar todos en una zona. Por ejemplo, este año todos han sembrado los morales y al año siguiente todos dejarlo de barbecho, porque no hay una manera de acabar con las perdices mejor que esta, porque las perdices quieren siembra y barbecho, como siempre ha sido. Y la tercera,
es concienciar a la gente de Brunete de que los perros no se pueden pasear por los caminos sueltos, porque esas tierras tienen dueño que pagan IBI y cobran de los cazadores por arrendarles la caza. Doy las gracias a José Pérez, presidente de la agrupación de propietarios de fincas rústicas, que me ha dejado sacar toda esta documentación que estaba en la cámara, allí guardada, con los datos que os he dado. Quiero dar las gracias a Antonio Rufo por brindarme este maravilloso marco que tiene y daros esta charla. Quiero dar las gracias a Mavi, que me ha ayudado a corregir mis frases y todas las faltas de ortografía, porque cuando escribo con faltas. Y no quisiera acabar sin recordar a aquellos que compartieron tantos días de caza con nosotros, que ya nos abandonaron, como son Pablo Lucero, que ahora lo veremos en un vídeo. ¿Qué voy a decir de Pablo? Amante de la caza, buena gente, buena persona. Javi Lucero, que también fue cazador y que sale en los vídeos. César Martín Calderón, mi amigo Martín, el hijo de Juan el taxista. José Robledano, su primo Antonio Robledano, Arroyo, Lorenzo y Severiano Avilés. Jaime Aparicio, Luis Joaquín Garribes, que también sale en el vídeo, Gustavo el Carnicero y Luciano Patas Cortas, el guarda, que también estuvo como nosotros. Y cómo no, a mi padre Pepe, al que debo todo lo que soy. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Bueno, si queréis alguna pregunta, pues estamos aquí, tenemos los libros que son maravillosos y que si los queréis ojear, pues estoy dispuesto. Y quisiera, vamos a ver un poco el vídeo que Antonio ha preparado y que muchos habéis visto y otros no, de aquellas jornadas que hacíamos en Brunete. También quiero daros unos datos de mi amigo Antolín, que quiere que lea, diciendo que el coto del Pardo es el primer coto de España que se fundó con el nombre del Monte del Pardo, es el coto número 1 de España. Tiene una superficie de 14.700 hectáreas, o sea, como 5 términos de Brunete. Tiene una población de gamos y ciervos de alrededor de entre 5.000 y 6.000. Y todos los años se descastan entre 1.200 y 1.500 reses, pero se descastan sin montería. Se los recoge vivos y se los lleva se capturan vivos y se mandan al matadero de Segovia. A continuación, de allí se venden esas reses como carne y de esas reses, mi amigo Antolín quiere ofrecernos una degustación de arroz con gamo que nos ha traído y que ahora vamos a degustar para tomar una cerveza. Así que estáis todos invitados. Para solucionar un poco las perspectivas de futuro, y hoy pues nos lo hemos pasado bastante bien todos. Hemos matado 100 y algunas perdices, más que el otro día, y supongo, yo he tirado bastante regular. Oye, corta esto, oye, luego lo cortas, no me haces tocando las narices. Y nada, estamos muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Otro asociado de esta